¿vale? En este caso tenemos un nuevo vídeo, reguladores de tensión, limitadores de intensidad, ¿vale? En este caso vamos a mirar el aparato electrónico que nosotros pongamos de regulador de tensión con limitador de intensidad. Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Es un circuito, ¿vale? Como el que vimos el otro día, que, bueno, el problema está en este transistor, ¿vale? El transistor principal es este, el cual va a regular la intensidad que pase por nuestro circuito y eso va a cambiar nuestro VO, claro, porque nosotros todos sabemos que si la VO ponemos nosotros la que nosotros queramos, VO va a cambiar, porque la RL, bueno, pues va a crear un voltaje, ¿no? Con una intensidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, os voy a explicar. Aquí hay un truquito, que es poner este aparatito aquí, para esta resistencia de este transistor. ¿Y qué es lo que hacen? Pues limitan la intensidad, ¿vale? Como ya he dicho 8000 veces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginaros que nosotros le pedimos cada vez más intensidad, ¿no? Le pedimos más intensidad, más intensidad, más intensidad. Y claro, aquí hay una resistencia en serie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú aplicas una intensidad a una resistencia, hay una caída de voltaje, ¿no? Si hay una caída de voltaje, va subiendo la voltaje, ¿no? Si subimos la intensidad, cada vez hay un voltaje mayor. Pero ¿qué pasa cuando llega a 0,7 voltios? Cuando llega a 0,7 voltios, si os fijáis, de este punto a este punto, ¿qué hay? Hay un diodo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a conducir. Y si empieza a conducir, claro, de aquí a aquí siempre va a haber 0,7 voltios. Y si conocemos 0,7 voltios y la resistencia que va a ser fija, ¿qué podemos calcular? Pues la intensidad que pasa por este cable. Si calculamos la intensidad que pasa por este cable, ya tenemos el trabajo hecho, ¿verdad? Que es la fórmula de aquí, la que acabo de explicar, ¿vale? Entonces, bueno, un ejemplo claro, lo tenéis aquí, que sería la intensidad máxima. Imaginaos que queremos tener una intensidad máxima en nuestro circuito de 1 amperio. Vale, si queremos tener una intensidad máxima de 1 amperio, y claro, el diodo del transistor son 0,7 voltios de caída, ¿vale? ¿Qué resistencia tenemos que ponerle? Bueno, pues aplicamos la fórmula de aquí y nos da que es 0,7, vamos, la misma. Para que la intensidad sea 1, tiene que ser la misma, ¿vale? Entonces, bueno, ya estáis viendo cómo funciona esto más o menos. Vamos a bajar. Y ahora os explico más cosas. Vale, el tema. Claro, yo os expliqué en el primer vídeo que la resistencia L puede ir variando. ¿Eso qué es? La resistencia de fuera, claro, tú le puedes poner un motor grande o un motor pequeño. Cada motor va a tener su resistencia y cada circuito va a tener su resistencia. Tú, con el regulador de tensión, no sabes qué ohmios tiene cada circuito. De hecho, puede ir variando, ¿no? A veces los motores piden más, a veces los motores piden menos. Sé que las motores son bobinas, pero bueno, tienen algún tipo de costo, ¿vale? De energía en R también. Bueno, entonces, aquí tenemos un esquemilla en el cual se ve claramente que tenemos en un sitio y en otro, VO es la altura y IO es la intensidad que hay por el circuito, ¿vale? La intensidad que va por el circuito, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues todo el rato el voltaje es el constante, ¿vale? Pero hay un momento en el cual la intensidad se corta. ¿Por qué se corta? Por la resistencia que nosotros hemos dicho. ¿Aquí qué es lo que va a pasar? Aquí va a saltar nuestro amiguito del diodo, ¿vale? El de 0,7 voltios va a saltar ahí y claro, va a limitar la intensidad. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí tenemos RL infinito. Bueno, en el caso de que sea un circuito abierto, ¿vale? Entonces, en un caso de un circuito abierto, el VO va a ser 5 voltios y la intensidad pues va a ser 0, ¿no? Porque es un circuito abierto. Vale, pero a medida que nosotros le levantamos una resistencia mayor, o sea, menor, quiero decir, en este caso, mira, imaginaros 100K, si le metemos 100K, tenemos una intensidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de 10K, o sea, 10 ohmios, perdón, nos daría una intensidad de 0,5 amperios. ¿Veis? No está en una escala muy buena, pero bueno, lo dibujé más o menos y además para explicaros el concepto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros la intensidad, según la resistencia que vaya cambiando, va a ir bajando, o sea, subiendo la intensidad, ¿no? Imaginaos que nosotros le metemos unos ohmios muy, muy pequeños. ¿Qué es lo que pasa? La intensidad va a ser gigante, porque no hay ninguna resistencia. Es como un tubo, una tubería. Si tú no metes ninguna resistencia, va a ir a full de fuerza, ¿no? A full de velocidad. Entonces, claro, nosotros que no queremos una intensidad muy alta. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el voltaje. Bajamos el voltaje hasta 0. ¿Vale? Los ohmios cuando son 0, o sea, vamos, un circuito cerrado, ¿m? Ahí sería 0 voltios. Y no hay ninguna caída de tensión. Entonces, la intensidad, bueno, pues está limitada. Si no hay voltaje en sí, la intensidad no hace nada. Porque no se va a mover, ¿vale? Prácticamente, ¿vale? Bueno,
¿Y eso cómo se saca? Pues aplicando esta formulita. Tú le das una RL y tú sabes que el voltaje va a ser fijo todo el rato, 5 voltios. Entonces la IO la vas calculando todo el rato, y podrías hacer este esquema. Y verías que de aquí adelante no hay ningún punto, ¿vale? Me podéis creer. Según el valor de R, podemos variar o fijar el valor de IO máximo. Claro, lo que hemos dicho antes. Fijaros aquí, según nuestra R, ¿sí? Podemos variar el valor de la intensidad de fuera. Yo si quiero, en este esquema, poner la intensidad, imaginaos a 2 amperios, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues poner la mitad de la R, ¿no? Si pongo aquí la mitad de la R, si pongo la mitad, eso es, la IO va a subir a 2, obviamente, ¿no? Es un cálculo sencillo. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos 2, de 2 amperios sería, pues poniendo 2,5 RL, ¿no? ¿RL qué es? Es la resistencia máxima que va a permitir nuestro regulador de tensión, ¿vale? Nuestro regulador de tensión, claro, va a tener una resistencia máxima, y la cual, si bajamos de esa, una resistencia sería mínima, ¿no? Si baja de esa, claro, ya no puede funcionar bien, ¿vale? Entonces, solo podemos funcionar con resistencias más grandes, que en este caso, si lo limitamos a 2 amperios, el circuito, pues los ohmios máximos serían 2,5. En este caso, 50 ohmios en un caso de 100 miliamperios. Veis que, bueno, está muy bien, ¿no? Entonces ponemos, ¿por qué se baja la tensión? Bueno, esto es muy importante, ¿vale? Tenemos aquí el circuito que he hecho antes y el transistor, claro, solo nos hemos fijado en la derecha. Pero claro, el transistor está pegado aquí, a este cable. ¿Qué es lo que hace este cable? Bueno, pues la intensidad vendría por aquí, ¿no? Porque ahora el transistor conduciría y vendría por aquí toda la intensidad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, ¿qué habría? Una caída de tensión, ¿de acuerdo? Habría una caída de tensión y claro, según la intensidad. Cuando la intensidad sea mayor, la tensión va a caer más o menos. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo. Imaginaros que la resistencia es 0 y el voltaje de caída es 0 también. Entonces, bueno, hacemos IO max, ¿no? Y nos sale 0, indeterminación. ¿Qué pasa? Bueno, la indeterminación en realidad es, matemáticamente hablando, es como infinito, cosas así, ¿no? Pero en realidad quiere decir que es, espérame a que yo lo vuelva a calcular. Eso es en la vida real, ¿vale? Entonces, estamos muy cerquita de sacarlo, pero tienes que hacer alguna cosa más porque matemáticamente no puedo calculártelo. Pero hay un valor en realidad. ¿Cuál es ese valor? Bueno, nosotros si vemos el circuito, imaginaros que la RL es 0 y el voltaje VO es 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un cortocircuito, ¿vale? Hay un cable que está cortocircuitando ahí y la RL es nula, básicamente, ¿vale? Es un cable, ¿vale? Muy bien. El voltaje de arriba es el voltaje de abajo. El voltaje de aquí sube 0, ¿no? En cambio, es el voltaje de la Tierra. Entonces, IO max. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo podemos calcular. IO max, ¿cuánto es? Bueno, pues nos da igual en realidad, ¿no? Pero si nosotros decimos que el voltaje de aquí a aquí son 0,7 voltios, según la resistencia que nosotros le metamos, limitamos la intensidad. ¿Sí? IO max. 0,47 amperios en este caso. ¿Vale? Entonces, bueno, repasamos. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho al final? Es muy sencillo, en principio, ¿vale? Ponemos un transistor y una resistencia, lo cual vamos a conseguir, ¿sí?, que la intensidad máxima sea limitada. Y los gráficos podremos variarla para, bueno, pues para nuestro circuito tenerlo más a rajatabla, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta luego que en el circuito solo habría una resistencia, ¿no? Imaginaos que esto es un cable cerrado. Claro, ¿cuál es la resistencia que queda? Pues la R, ¿vale? La R es muy pequeña, ¿vale? La R pequeña es muy, muy pequeña, ¿vale? Ese es el truquito que tiene. Entonces, claro, si tú vienes por aquí, en realidad no hay un corto, hay una resistencia. ¿Cuál es? Es esta. Y bueno, si tú conoces la caída de tensión que hay de aquí a aquí, de 0,7 voltios, que la conocemos, ¿qué es lo que pasa? Pues es que hay una intensidad. Y la intensidad, bueno, es la máxima. Pues ya está. Pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, es como se queda el circuito y listo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Like favorito, ya sabéis. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Vale, adiós.